encontramos aquí en este momento con el compañero Mario Fernando Prieto, Araceli Villanueva, Michael Sánchez, que se encuentra en otra ciudad, y Francia Elena Cruz. Vamos a tratar el tema sobre los partidos políticos que existentes en nuestro país, Colombia. ¿Qué son los partidos o movimientos políticos? Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas. ¿Quiénes pueden constituir un partido político o movimiento? Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos y a organizarlos y desarrollarlos, a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la personería jurídica de un partido? Solicitud presentada por sus directivas, copia de sus estatutos, presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen. Los diferentes movimientos, partidos y partidos como personas jurídicas vigentes está como primero el Partido Liberal Colombiano, dirigido por el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, que su ideología actualmente es socialdemocrática, liberalismo, laicismo y progresismo. Como segundo tenemos el Partido Conservador Colombiano, dirigido por el señor Juan Carlos Wills Ospina, cuya ideología es conservadurismo socialdemocrático cristiano. Como tercero tenemos el Partido Opción Ciudadana, dirigido por el señor Álvaro Hernán Caicedo Escobar, cuya ideología es el liberalismo económico o liberalismo conservador. Como cuarto tenemos al Partido Cambio Radical, dirigido por el señor Antonio Álvarez Lleras, cuya ideología es el liberalismo conservador. Como quinto tenemos el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, dirigido por el señor Manuel Viterbo, cuya ideología es socialdemocrática, indigenismo, progresismo. Como sexto tenemos el Partido Alianza Social Independiente, dirigido por el señor Alonso Tubón, cuya ideología es indigenismo progresismo. Como séptimo tenemos el Movimiento Mira, dirigido por la señora Olga Maritza Silva Gallego, cuya ideología es el conservadurismo democrático cristiano. Como octavo, Partido Social de Unidad Nacional, o también llamado Partido de la U, dirigido por el señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, cuya ideología es conservadurismo liberalismo económico. Como noveno tenemos el Partido Polo Democrático, dirigido por la señora Clara López, liderado por Iván Cepeda, y la ideología de este partido es la socialdemocracia, progresismo, ecologismo, feminismo, antineoliberalismo, socialismo democrático. También tenemos el Partido Unión Patriótica o Partido de la U. Este partido político se encuentra liderado por Aida Bella Esquivel, cuya ideología es el latinoamericanismo, socialismo democrático, bolivarianismo, socialismo, democracia, progresismo y pacifismo. El Centro Democrático es otro partido cuyo representante es Óscar Iván Zuluaga Escobar, y la ideología que presenta este partido es el uribismo, populismo de derecha y conservadurismo. El movimiento alternativo indígena social MAIS está representado por Rodolfo Adán Vega Luques, y la ideología es el indigenismo, progresismo y agrarismo. Otro de los partidos es el Partido de Reivindicación Étnica, el PRE. Este partido no tiene personería jurídica. Se encuentra representado por Wilson Rentería, y la ideología es el
mariateguismo, reformismo, bolivarianismo, socialdemocracia, latinoamericanismo, progresismo, feminismo, socialismo democrático. El Partido Colombia Renaciente, liderado por John Arley Murillo. La ideología es el centrismo, pacifismo, ambientalismo y multiculturalismo. La Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, con personería jurídica también en trámite. El líder es Paulino Riascos y la ideología es el centrismo. Tenemos también acá otra de las preguntas que nos hacen con respecto a esto es sobre la financiación de las campañas políticas. Tenemos que el 24 de marzo de 1994 fue creado el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, sin personería jurídica, como sistema especial de cuentas adscrito al Consejo Nacional Electoral, cuyo patrimonio estará integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los movimientos o de las campañas electorales en las que participen por las demás sumas previstas en la ley 130 de 1994 en el artículo 38. Bajo la ley 1475 del 2011, se modifica el nombre del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales a Fondo Nacional de Financiación Política, FNFP. ¿Cuál es el objeto de esta organización o este Fondo Nacional? Financiar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o con representación en el Congreso, financiar las campañas electorales, financiar las campañas de los candidatos independientes. También otra pregunta que nos hacían era, ¿cuánto es el porcentaje de cuota de género en las listas? Este porcentaje dentro del proyecto de ley estatutaria de 409 del 2020, Cámara, y 234 del 2020, Senado, por medio de la cual se expedirá el Código Electoral. Las comisiones primeras conjuntas aprobaron el artículo 84 que aumenta la cuota de género, es decir, el porcentaje de hombres y mujeres que van a representar, que van a participar en las campañas para las corporaciones o de elección popular. La cuota de género en el artículo 84, en atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y universalidad consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política, en las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción del resultado, incluyendo aquellas relativas a la elección de directivos, cuando las agrupaciones políticas opten por ese mecanismo para elección, deberán conformarse por una cantidad del 50%. En cuanto a este tema, también podemos decir que entre los resultados de estas campañas tenemos otra serie de preguntas que son las que la compañera Araceli nos va a explicar en este momento. ¿Listo? Así es, compañera. Una pregunta como, ¿qué se entiende por paridad de género? La paridad de género es el principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Otro punto es los delitos electorales.
¿Qué son los delitos electorales? Un delito electoral es cuando se ofrecen votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su favor a un determinado candidato, partido o corriente política, eh, ya sea por medio del voto en blanco o que se abstengan de hacerlo o que lo hagan en un determinado sentido en un plebiscito. Otra pregunta que también tenemos es, ¿quiénes se encargan de la vigilancia y el control de los procesos electorales? El Consejo Nacional Electoral promueve la sostenibilidad democrática colombiana a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral en relación con el accionar de todos los actores en el que intervienen y así la protección de los derechos de la oposición. ¿Cuáles son las acciones para garantizar unas elecciones transparentes? Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se lideran estrategias y acciones que generan garantía tanto para los candidatos como para la ciudadanía. Otra pregunta es, ¿cuál es la importancia de la capacitación de los jurados de votación? Ser jurado de votación le permite a los ciudadanos asumir y poner en práctica su compromiso con los principios democráticos del país, ya que los jurados son los protagonistas de las jornadas electorales y tienen la tarea de atender a los sufragantes, manejar el material electoral, vigilar las urnas y realizar el conteo de los votos. Por eso se deben capacitar para cumplir con esta importante labor que refleja la voluntad del pueblo. Bueno, compañera, tenemos acá también el significado de umbral, de curul y de cociente electoral. ¿Qué es el umbral? El umbral electoral es el mínimo de votos que requiere un partido o una lista para acceder a la repartición de curules, ¿cierto? En determinada elección. Y la curul, la palabra curul proviene del latín curules, que significa silla, y se denomina así al asiento que da relieve a una autoridad. Se destina a quien ejerce una importante magistratura o ostenta una elevada representación, dependiendo de la cantidad de votos que adquiera un representante, asimismo va a ser elegido o va a ser rechazado. Y el cociente electoral es el número que resulta de dividir el total de los votos válidos entre el número de puestos que se van a proveer. Muchas gracias.